para ver cómo ha evolucionado la pandemia en nuestro país, cómo sigue también avanzando, las medidas que se han tomado, están así como se ha dicho, la mejoría que han experimentado las cifras en los últimos días. Bueno, eso y otros detalles conversaremos esta mañana junto a Osvaldo Artaza. Él es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Salud de la Universidad de las Américas, también exministro de Salud. ¿Cómo está, Osvaldo? Bienvenido a MOL-TV. Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bueno, estamos muy nerviosos, ansiosos, mirando las cifras y cómo van evolucionando. Ayer el ministro París señalaba que, aunque a algunos les duela, con esa frase que fue bien dura, las cifras siguen mejorando. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, primero, no me gustó esa frase, no, porque no es del estilo de él. Él es una persona muy caballerosa y su sello, y agradezco el sello que le ha dado, un sello de mucho diálogo. Yo creo que eso lo debe mantener. Quizás fueron los temas que él está viviendo personalmente. Aprovecho de mandarle públicamente un sentido pésame. El señor padre del ministro falleció ayer. Ayer tuvimos una gran pérdida también junto con el padre del ministro. Una gran mujer, la madre de la presidenta Bachelet, también falleció. Y bueno, lo que sí, todavía no es tiempo para celebrar. Yo creo que es un gran riesgo volverse a confiar. Yo entiendo al ministro que él quiere dar optimismo, porque yo creo que la gente está muy cansada. Ha sido 4 meses larguísimo, pareciera un siglo. Y la verdad es que hay signos de agotamiento, y eso es evidente. Entonces yo comprendo que haya mucha presión por decir, bueno, hay algo de luz, pero todavía no es prudente, porque necesitamos datos mucho más duros, necesitamos mucho más días a la baja, y sobre todo necesitamos 2 datos que son muy importantes. El primero, que es la tasa de contagio, el famoso R, que dice cuántas personas alguien que está contagiado contagia en su entorno. Eso está sobre 1 todavía, están en cifras de cerca de 1.2. Alemania, por ejemplo, recién comenzó a pensar en retomar actividades cuando estuvo cerca de 0,6, a la mitad de lo que estamos ahora. O sea, tiene que estar bajo 1 para uno decir ya, estamos tranquilos. Y eso todavía nos falta mucho. Eso es fácil para que se entienda bien. Es una cifra, lo que indica esa cifra es básicamente que hemos logrado tener un control tan fuerte de quienes se contagian para evitar que ellos sigan contagiando a otras personas. Exactamente, o sea, implica capacidad de control. Y lo que sucedió con Chile es que al comienzo parecía todo muy bien, nos confiamos, y cuando llegó a los sectores populares, la pandemia, donde la gente vive sin nada, donde la gente tiene que moverse para subsistir, esto se disparó y perdió el control. Y pasamos a ser los campeones de Latinoamérica desde el punto de vista de fallecidos por millón de habitantes. Eso es un triste récord, ¿eh? Lo digo con una pena, enorme. O sea, si tú miras las cifras... Disculpe una pregunta, porque también eso ha sido una cifra que se ha rebatido. Ayer el ministro criticaba cuando se ponían en los rankings, le subían los puestos. ¿Qué cifra estamos mirando o qué cifra deberíamos mirar para que sea comparable con los otros países? Mortalidad por millón, porque Claro, eso es el único dato duro, porque la letalidad depende del número de test. Ya, pero nosotros tenemos dos cifras. Tú pones los positivos arriba, letalidad, tú pones arriba la PCR positiva y abajo el número de fallecidos. Entonces es imposible comparar porque va a depender del número de test que han hecho los distintos países. Y efectivamente Chile hizo muchos test. El problema del número de test que hizo Chile, que fue de una manera reactiva, no al ataque, sino que a la defensa, es a la gente que consultaba en las urgencias de las clínicas o de los hospitales. ¿Ok? Eso lo podemos aclarar después. Ya, pero entonces, cuando nosotros miramos la cifra de fallecidos por millón, dentro de lo que decía ayer el ministro, nosotros tenemos 2 cifras. Una que es la que informa diariamente el MinSal, que tiene que ver con los registrados en el registro civil, y otra es la que nos da el TEIS, que es una cifra que es bastante más alta también. Tenemos que usar la que usan todos los países oficialmente para afuera, que es los con PCR positiva, que son en Chile cerca de 6.000 fallecidos. Ya. Piensa,
6.000 fallecidos, que es lo que vamos a tener ahora en estos días, por PCR positiva, no lo que informa el DEIS. Y tú lo ves por los 18 millones y tanto de habitantes, te va a dar una cifra que es superior, infinitamente superior a la de Argentina, la de Colombia, etc. Piensa que Argentina tiene 1.300 fallecidos para 40 millones de habitantes. Costa Rica tiene 16 fallecidos para 4.500.000 de habitantes. Entonces, nosotros en fallecidos por millón, pensando en la cifra no del DEIS, sino que los PCR positivos, estamos con Brasil, con Ecuador, con Perú y con México. Así de mal. Eso es lo trágico. Y la razón fue... Disculpe, de nuevo que lo interrumpa, pero ¿qué pasa si hay países en que no están testeando, incluso los fallecidos? Porque en un comienzo también estaba esa polémica en distintos países, países muy importantes también, que no testeaban o que la gente incluso fallecía en su casa y no pasaban a ser parte de esta lista de los fallecidos por COVID. ¿O eso ya se ha ido regularizando? Se ha ido regularizando, y yo no estoy comparando con países que tengan malas estadísticas, no estoy hablando de Honduras, con todo respeto, no estoy hablando de países con malas estadísticas, estoy hablando de Colombia, estoy hablando de Argentina, que tienen buenas estadísticas. Entonces, ahí hay que ser muy respetuoso y decir, sí, no fue mal, no fue mal. Y la razón por qué no fue mal es porque jugamos, como hablando de una metáfora futbolística, jugamos a la defensiva, jugamos apostando todo al hospital, a la gente que consultaba, se le hacía su test y todo el esfuerzo en tener ventiladores, pero no se jugó a la ofensiva. Y jugar a la ofensiva significa jugar en los territorios, significa trazar, testear y aislar. Justo lo que está haciendo ahora el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud sacó recién, hace poquitos días, y eso lo celebro y le agradezco al equipo del Ministerio, y es parte del cambio que ha sucedido ahora en los últimos días, además de que ha habido un espíritu más de diálogo, más de apertura, se ha empezado a jugar a la ofensiva, y eso va a ser clave, va a ser esencial para que el país pueda en algún momento volver a retomar la actividad, porque si no somos capaces de volver a tomar el control, es imposible volver a hablar de algún momento retomar la actividad. Y eso es, perdona que te lo diga con tanta pasión, con tanto énfasis. Nos equivocamos como país, ahora lo estamos retomando, menos mal. Yo creo que hay que no solamente quedarse con lo negativo, hay que también reconocer lo positivo. Ahora estamos retomando el camino que debíamos haber tomado en su inicio, y eso si lo hacemos bien ahora, eso nos podría permitir con prudencia, con responsabilidad, retomar la actividad en algún momento, no ahora, en algún momento cuando las cifras, los datos duros, y uno de ellos es lo que te estaba hablando, de lo de la tasa de contagio, y el otro es la positividad de los test. Hoy día estamos todavía sobre 25% de los test que están saliendo positivos. Lo ideal sería ya, para uno decir, uff, al fin, qué alivio, es cuando ya bajen de 10% positividad. Por eso te digo yo que aunque entiendo al ministro de que quiera dar signos de ya, todavía no podemos relajarnos para nada. De hecho, hay gente que anda transmitiendo ya con una irresponsabilidad, perdona que lo diga, es una brutal irresponsabilidad. Anda ya transmitiendo que deberíamos olvidarnos de cuarentena, olvidarnos de cosas. Eso es simplemente irresponsabilidad criminal. Pensando en la positividad de los test, ¿usted cree que puede influir en esta estrategia en la que estaban esperando que llegara gente con síntomas, gente que ellos mismos fueran a consultar, de alguna manera tuviéramos un porcentaje más alto, a diferencia de si saliéramos en distintos lugares a buscar gente y así poder ver de una forma quizás más aleatoria en qué estado está el contagio en el país? Bueno, es justamente la estrategia TTA que se llama, que es la que ha probado ser la que funciona y que te permite contener. No estar a la defensa, sino que contener. Justamente es identificar a todas las personas que están alrededor del caso, y ver quiénes son los que pudieran contagiar a otros y ver cómo a que esas personas se puedan aislar y cumplir con las cuarentenas que corresponden, sea en su casa los que pueden o sea en residencias sanitarias los que no puedan. Pero eso implica un esfuerzo de ir a los territorios y de hacer esa identificación, ¿ok? Eso es lo que se está empezando a hacer ahora.
salió algo que todos celebramos, salió un manual muy bien hecho con respecto a los roles de la Seremi, el rol de la atención primaria, las responsabilidades de cada quien. O sea, eso es lo que hay que hacer ahora y hay que hacerlo muy bien. Y una vez que eso lo tengamos bien funcionando, bien implementado, porque esto, acuérdense, son unos días nomás, hay que tenerlo muy bien implementado, y tengamos entonces al bicho en control, entonces ahí recién vamos a poder hacer la otra fase, que es ponernos de acuerdo cómo vamos a retomar, porque no puede ser al lote, porque si al lote va a volver a caer la embarrada. O sea, acuérdate del asunto de la Pumán, que fue un ejemplo de cómo no se hacen las cosas. Entonces, cuando ya tengamos primero las cifras duras, la tasa de contagio bajo, la positividad de los test ya en cifras, y tengamos bajo control desde el punto de vista del manejo de la trazabilidad, entonces ahí tenemos que tener una fase de ponernos todos de acuerdo para funcionar muy organizadamente, muy disciplinadamente, para ir retomando de manera gradual y responsable la actividad. Eso va a llevar tiempo y sobre todo que todos actuemos de manera alineada. Eso se llama el tema de la gobernanza de las crisis. Y la gobernanza de la crisis estuvo muy mal. ¿Y sabes tú por qué estuvo muy mal? Porque, a ver, lo normal es que el ministro de Salud que esté, o la ministra de Salud que esté, da las instrucciones y todo el mundo hace caso. Eso ha habido países en que ni siquiera ha habido comisiones, ni comités, nada, sino que el ministro dice, todos hacen caso. Pero eso funciona en un país donde la población le tiene confianza y le tiene credibilidad a sus instituciones y a sus autoridades. En Chile, la pandemia nos pilló en un momento de crisis social. Y por lo tanto, cada quien... Entonces, justamente la gobernanza clásica de una crisis sanitaria en Chile no funcionó. Y por lo tanto eso debía haber obligado a una gobernanza distinta, incluyendo a distintos liderazgos, colegio médico, alcaldes, todo eso, de tal manera de que la población viera que todos estábamos alineados. Ya, pero ¿eso se está logrando ahora, de alguna manera, incluso con la llegada del nuevo ministro? Sí, veo en el ministro París un espíritu de hacerlo de esa manera, y eso es lo que hay que hacer cuando estamos en una crisis de credibilidad y de confianza tan tremenda, en que nadie cree nada, tú discutes las cifras, bueno, todo lo que usted sabe mejor que yo. Bueno, hemos visto esta evolución de las cifras que nos han informado diariamente el Ministerio de Salud. ¿Usted le parece que podríamos quizás ya pensar en que estamos, o hemos estado hace pocos días en el pic? Pensando que hay varios días a la baja. Hay que esperar un poco más todavía, hay que esperar. Siempre hay una frase que me gusta mucho. Uno sabe que ha vivido el pic cuando el pic ya pasó, cuando uno lo puede mirar, como cuando una ola grande, una ola enorme de esas de varios metros de altura, pasa y tú ya se recogió, y tú la puedes mirar con la distancia necesaria y dice, ya pasó. Entonces, cualquier cosa antes siempre tienes el riesgo de ser poco prudente, o el riesgo de generar falsa confianza, y cuando estamos hablando de vidas humanas, es preferible la prudencia realmente es vital, es clave, y ahí tú no puedes darte lujo, porque esos lujos significan entierro. Pensando... Y mucho dolor, y la gente, hay mucha gente que ha sufrido tanto eso. Pensando justamente en la época, o sea, pensando en lo que viene, en las críticas, en la falta de confianza, se está discutiendo también qué cifra debería entregar el gobierno respecto a los fallecidos. Hasta ahora tenemos dos, en realidad se podían desglosar de distintas maneras. El gobierno ha señalado que está estudiando la posibilidad de entregar quizá un reporte menos días a la semana, quizá más consolidado, porque hay mucha gente, incluso espacio público, que critica que confunde esto, que se informen 5.000 y tanto por un lado, casi 9.000 por el otro, entonces la gente ya no sabe a qué creerle, siento que finalmente son los mismos. Sí, la verdad es que si hubiera confianza bastaría con un informe semanal, pero hay que reconocer de que no existe la confianza. La confianza se perdió y va a demorar muchos años
en que los chilenos y las chilenas nos pongamos de acuerdo en cosas esenciales, y eso tiene que ver con una suerte de contrato social, de ponernos de nuevo de acuerdo en cosas. Hoy día estamos en una crisis evidente de confianza y por lo tanto creo que el informe diario va a tener que mantenerse. El informe del DEIS es un informe que no puede ser hecho de manera apresurada. El DEIS, si hay una de las cosas que nosotros estábamos orgullosos en Chile, era nuestras cifras, nuestras estadísticas. Y aquí hago un homenaje a Danuta Raj, que es una gran persona que estuvo años en Chile haciendo que las estadísticas chilenas fueran las mejores de Latinoamérica. Y de hecho, todo el mundo nos preguntaba a nosotros cómo manejar las estadísticas. Y entonces el DEI hay que dejarle tiempo que depure las cosas porque son efectivamente las cifras que en definitiva nadie pueda discutir. O sea, y por lo tanto yo no apresuraría, que seguiría con este informe en base a PCR positivas y daría a tiempo a que el DEIS, cuando ellos estimen que sea conveniente, que dé las cifras globales con respecto a todos los casos fallecidos, en la cual el certificado de función da base para pensar con seriedad de que estuvo relacionado con COVID. Independiente de los sectores y de las críticas de lado y otro, pareciera haber un consenso en que la trazabilidad es clave. Y el gobierno ha anunciado un plan en los últimos días. ¿Le parece que va bien encaminado o le falta todavía algo? Desde el Colegio Médico habían pedido 9.000 personas para poder encargarse de ese proceso. El Ministerio defiende una cifra, bueno, bastante menor, pero una estrategia distinta. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, o sea, se dijo desde un principio que lo clave era la trazabilidad, siempre se dijo desde un principio. Ahora, qué bueno que se está haciendo ahora. Ahora ya no nos va a gritar todos los fallecidos que hemos tenido y que es una vergüenza y un dolor enorme, los fallecidos que hemos tenido. Porque por donde los mires tú, por donde los mires, ha sido demasiado. O sea, sean 6.000, sean 9.000, para Chile eso es un desastre nomás. Un desastre para cualquier familia que se le murió a una persona que se podría haber evitado. ¿Qué explicación le da? Es horrible. No hay nada que decir. Entonces, el tema ahora es que ya la trazabilidad quizás no sirvió para haber evitado muchos fallecimientos, pero sí va a ser esencial para que podamos retomar la actividad, para que podamos mantener el control, porque sin control, retomar actividad va a ser otra vez un desastre, una cosa que nos va a seguir trayéndonos mucho más dolor y la verdad es que las personas estamos todos ya, pero ya está aquí con el asunto. Entonces, lo único que ahora pedimos es que las cosas se hagan bien y que cuando se pueda, serán 2 semanas, 3 semanas, lo que sea, se pueda ir pensando en retomar, esto sea muy bien hecho, muy bien planificado, muy bien organizado. Y en eso es clave que esté muy bien implementado este programa, este plan de trazabilidad que ha propuesto el Ministerio. Ahora, el Ministerio es el responsable de las políticas públicas, así que lo que nos corresponde a todos es apoyarlas, ¿ok? Y esta es una medida correcta, la medida de tener un buen control, una buena trazabilidad. Usted que ha trabajado y tiene una larga trayectoria en el servicio público, también fue director de hospitales, ¿qué le parece cuando se habla o se cuestiona la calidad de la atención de los hospitales públicos versus los privados? ¿Hay una diferencia real en el nivel, por supuesto, que tenga que ver con lo estrictamente necesario para que una persona sea bien atendida con todo lo que se necesita en el sentido de calidad? Mira, evidentemente hay una diferencia de recursos. Pero el principal recurso no son las máquinas, son los profesionales y los técnicos. Y los profesionales y técnicos del sector público son de excelencia y está clarísimo cómo se la jugaron. Ellos siempre nos pidieron que no les aplaudiéramos, sino que ellos no se sentían héroes, ni tenían ni capa de supermujeres, ni superhombres. Ellos lo único que nos exigían era que no faltaran los implementos, no faltaran los insumos, y que la gente se comportara, porque, o sea, y la verdad es que por anga o por manga, los chilenos y las chilenas nos
portamos pésimo. Primero porque hubo todavía tenemos un comportamiento de una irresponsabilidad y una indolencia realmente que cuesta entender. Y por otro lado, un sector importantísimo de la población en la cual el país tenemos que hacer todos tenemos que reconocer de que nuestro sistema de protección social es tan frágil, es tan vulnerable, que tenemos un sector de la población enorme que si no se mueve, no come. De hecho, yo creo que a todos nos dolió un poquito, nos pusimos colorado de vergüenza cuando medios de comunicación, como me parece si era el Washington Post o alguno así, nos explicó que Chile había vivido o querido vivir la pandemia como un país rico, y se le olvidó que tenía pobres. Eso es darnos una cachetada para decirnos ubíquense. Entonces nos da cuenta que el país, más allá de derecha, de izquierda, de qué sé yo, tenemos que resolver cosas. Porque si estos temas, mientras no tengamos una vacuna eficaz, y aquí está la gran discusión de cuándo viene la vacuna, si la vacuna va a ser eficaz, cómo la conseguimos, vamos a estar con esto por un montón de tiempo, y siempre va a haber la amenaza de nuevos virus, porque los virus son seres vivos, mutan. Y la verdad es que tenemos que entender de que como sociedad tenemos que hacer transformaciones de verdad para poder enfrentar todos estos temas. Osvaldo, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Que tengan muy buen día. Bueno, que estén bien. Los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com. Gracias.